Escuche esto, es espectacular. Ya usted se lo sabe, pero lo vamos a leer en voz alta. De un lunes en adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Este es el Salón de la Fama, usted lo sabe eso, ¿no? El Salón de la Fama de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, sobre todo. Ahí salen los top. ¿Sabía usted que va a haber otro Salón de la Fama? Y ahí yo quiero que usted salga, hermano. Amén. Estas son la gente que están bateando duro ahora en el 2019, en el 2020. ¿Sí o no? ¿Te gustaría eso? Así que usted y yo tenemos que hacer algo memorable para poder salir de ahí. Si no, hermano, el dominicano hay un dicho que dice: no se vista, que no va. Vamos a hacer, hermano, un escándalo espectacular. Vamos a alborotar esta ciudad. Vamos a conmover, hermano, esta ciudad en todos los ámbitos. Necesitamos alcanzar las metas que nos proponemos. Y este año queremos 50 grupos vida. De mujeres 50 y de hombres 50. ¿Qué les parece? Ay, Dios mío. Menos mal que voy a hablar de la fe. Oigo, yo le dije, deberíamos preguntar. Actualmente 18 los varones. Y las mujeres nos llevan 19. Así que varones apretados. Para nosotros es una barbaridad, 3.000. Pero hay quien de esos 3.000 solamente tiene 400. Y hay quienes tienen 300 grupos. Es alcanzable la meta que nos proponemos, 50. ¿Qué les parece? Yo creo que es disponerse a que el que tiene actualmente crezca y se multiplique. Por lo menos 2 veces. Pero si lo hace una vez, estamos súper contentos. Porque ya teníamos 40. Casi 20, ¿sí o no? ¿Usted quiere llegar ahí? Amén. Ahora, tú me dirías, ¿para qué tú quieres llegar a 50 grupos vida? Es que mi mente se va muy lejos y entiendo que si tenemos 50 grupos vida, mínimamente tenemos más de 150 personas salvas. 150 personas que ya no se van al infierno, sino que se van al cielo. Y por esa razón estoy yo aquí hoy, parado frente a ustedes. Porque quiero que Madrid, hermano, se salve. Quiero que las almas se salven. Para eso me salvó Jesús. No hay otra razón. Lo mismo para ti. Si Él hubiese querido llevarte, desde que tú dices te acepto como mi Señor y Salvador, para arriba, hermano. ¿Sí o no? Pero te dejó aquí para que haga su obra. Ahora, la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no puedo ver. Y me encanta cómo da inicio este pasaje, el versículo 1, porque dice que, el versículo 2, perdón, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Una de las cosas que el ser humano ignora, sobre todo el cristiano, es lo que lleva dentro. Y yo he estado en estos días hablándole sobre eso. Lo que usted lleva dentro. La Biblia dice
que en el momento que usted acepta a Jesús, el Espíritu Santo llega a usted y hace morada en usted. ¿Sí o no? Y Juan dice, en primera de Juan, que ese Espíritu Santo te va a dirigir a toda verdad y que tú no necesitas maestros que te enseñen, porque Él, la misma unción, te va a enseñar. La Biblia dice que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. La Biblia me dice a mí que al que cree, y eso es tener fe, todas las cosas le son posibles. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es lo que hace que lo que yo lleve dentro se empiece a manifestar? Al Espíritu. Porque si yo lo llevo dentro, ¿por qué no se manifiesta? ¿Por qué no se evidencia? Es que hay un ingrediente el cual hace que eso empiece a funcionar como una locomotora. Es una dinamita que está dentro de nosotros, que estalla cuando nosotros la encendemos con una chispa. Y a eso Jesús le llamó fe. Por eso el texto dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que la fe es muy importante para nosotros. Pero nosotros no usamos la fe comúnmente. Tenemos la fe como algo, como un concepto, más que una vivencia. ¿Me explico? A ti te preguntan, ¿tú tienes fe? Y te dices, sí, tengo fe, pero tengo un montón de problemas y no sé cómo lo voy a resolver. Incluso estoy en depresión. Como el amigo que le comencé a comentar. Y tienes fe. Y entonces este hombre empieza a dar unos ejemplos espectaculares. El versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de Lo que no se veía. lo que no se veía. ¿Qué usó Dios para hacer lo que estamos viendo? Su poder. Y nosotros entendemos eso a través de la fe. Entonces, yo debo creer que Dios hizo todo lo que veo por fe. Entonces, también debo creer que Dios va a intervenir en todos mis asuntos por fe. Si yo no tengo fe en eso, Dios no actúa. Lo único que limitó la mano de Jesús para obrar milagros en su pueblo fue la falta de fe de las personas. Y esto es muy importante que usted y yo lo guardemos. ¿Por qué? Si no tengo fe, tengo incredulidad. Y incredulidad es creer que Dios puede hacer algo, creer que Dios lo puede hacer. Lo creo, Dios lo va a hacer. Creo que Dios lo puede hacer, perdón. Pero a la vez afirmar que Dios no lo va a hacer o no lo puede hacer por mí. Quiero aclarar eso un poco mejor. Es saber que Dios tiene el poder de sacarme a mí de la situación en la que me encuentro y a la vez creer que no lo va a hacer por mí. ¿Lo enredé más? Sí. Lo aclaro. Es creer que usted tiene una deuda de 1.000 euros y que el hermano José Ramón le va a dar los 1.000 euros, pero a la vez que usted está enfrente del hermano José Ramón, duda de que el hermano José Ramón se lo vaya a dar. O sea, no me dice ayúdame. Porque ¿para qué si no me lo va a dar? Cuando el hermano José Ramón lo tiene disponible para usted. ¿Qué le parece, hermano? Le veo cara de alegría. Y así funcionamos con Dios. Creemos que Dios creó todas las cosas, que creó el universo, pero muchas veces no creemos que Él nos puede sacar de nuestro problema. Sabemos que Él es todopoderoso, pero a la vez dudamos de que nos quiera ayudar o que quiera echarnos la mano en lo que vamos a hacer. Por ejemplo, esto de que queremos alcanzar 50 grupos vida, ¿será posible para Dios? Claro. ¿Querrá Dios? Entonces, Claro. ¿dónde está el problema? Nosotros. En que nosotros no empezamos a actuar en consecuencia de lo que estamos creyendo. Y eso es espectacular. Miren lo que sigue el versículo 4. Por la fe Abel ofreció, empezó a entregar, empezó a dar de lo más excelente que él tenía. La fe, según el versículo 4, tiene que llevarte a la acción. Una fe
firme en Dios te tiene que llevar a la acción. Es imposible que tú digas que tienes fe y no haces nada. Por la fe, dice, ofreció lo mejor, porque sabía quién se lo estaba ofreciendo. Y ahora vienen las primicias. Y ojo, quiero decirle esto como equipo de discipulado: si usted no lo entiende, no lo haga, pero si lo entienda, hágalo de una manera excelente, porque es para Dios. Si usted no lo comprende, todavía no lo ha amanecido en cuanto a ese aspecto, absténgase de eso. Pero si usted lo comprendió y lo tiene en su corazón, hágalo de la mejor manera. Cierro ese paréntesis. Cuando tú ofreces a Dios, lo estás reconociendo, lo estás honrando. Y esto es muy importante para Dios y para la fe. Porque cuando tú honras a Dios, la Biblia dice que Dios honra A los que le honran. a los que le honran. Cuando tú caminas de la manera que Dios te pide que camines, Dios va a actuar de la forma que Él dice en su palabra que debería actuar. Si tú quieres que tu grupo de vida se multiplique, que tu vida ministerial avance, empieza a honrar a Dios. Sé íntegro, hermano. Sé íntegro. Sé una persona transparente. Hermano, Dios te ve las 24 horas. Y te están grabando. Te van a pasar ese vídeo ahí arriba. Incluso en los momentos de tu ducha. Cuando tú te estás duchando y todo, hay un ángel ahí que te está grabando. Amén. Sé íntegro. Ahora, el versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. ¿Qué diría la suegra de este señor? Porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ya hemos hablado de cómo agradar a Dios, y a Dios solamente se le agrada obedeciendo. Dios no se complace tanto en los sacrificios como en que se le obedezca. ¿Usted quiere tener a Dios contento? Sea obediente. Y también necesita fe para ser obediente. Porque llegan momentos de tentaciones fuertes, hermano, donde usted tiene que ser consciente que solo porque ama a Dios me tiene que obedecer. Porque su carne le pide lo contrario. ¿Sí o no? Enoc, hermano, fue un ejemplo tremendo, de los primeros. El séptimo, hermano. Impresionante. Dios se lo llevó para arriba. Y no vio muerte. Y la suegra empezó a preguntar por Enoc. Yo sabía ese desgraciado que decía que no. No dijo eso la suegra. ¿Cómo otra se ha ido? Sabrá Dios con quién se habrá ido y que Dios se lo llevó. Las suegras son especiales. Dice por ahí que si la suegra hubiese sido buena, Dios hubiera tenido una. Pero también dice por ahí que Dios no le hizo una suegra a Adán, sino que le envió la serpiente. Cuando yo sea Suegro. corrección, voy a ser el marido de la suegra. Versículo 7. Encima Mano, concéntrense en la palabra. Versículo 7. Inglés. Versículo 7. Yo he orado a Dios con respecto a eso. Yo he dicho: Señor, hombres ungidos tuyos, llenos del poder de Dios, llenos de plata, tapado y loco con su suegro. Pero son humanos y se equivocan. Eso no se van a equivocar. Yo voy a tener una escopeta ahí para eso. Digo, anti-equivocación. Versículo 7, y aquí ya quiero ir cerrando este pensamiento. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué era lo que se iba a salvar? Su casa. No él fue para que Noé saliera para la plaza a predicar. ¿A que no? ¿Qué quería Dios que se salvara? Su casa. ¿Qué quiere Dios que se salve en tu caso? Nuestra casa.
¿Cuál es la promesa de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y tú. ¿Esos son desconocidos o conocidos? Para que su casa, en el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la Fe. Bien. Usted sabe que si usted en algún momento va a un examen, por ejemplo ahora, que se me ocurra a mí hacer un examen aquí, a todos ustedes, y si todos ustedes no aprueban el examen, ¿de quién fue el error? Del profesor. Es cuestionable. El profesor puede decir, mire profesor, usted no nos explicó bien lo que usted nos expuso aquí en el examen. Pero ¿qué pasaría si una persona muy inteligente de aquí, no voy a decir quién, pero uno, o uno, pasa el examen? Todos los demás no tendrían argumento, porque quedaría demostrado que esa persona que pasó ese examen estudió y entendió lo que se explicó. Agárrate ahí ahora. La Biblia dice textualmente que quien condenó al mundo fue Noé, no Dios. Esto es importante. ¿Por qué lo condenó? Porque fue el único al que Dios vio justo. De todos los humanos que habían, Dios dijo, se agradó de la vida de Noé. Y la Biblia dice, cuando yo leí esto a mí me impactó, porque dice, por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Así que Noé fue el único que pasó el examen, él y su familia. Ahora, nosotros tenemos advertencia de parte de Dios. Nosotros sabemos que si no hacemos nuestro trabajo, habrán gente que se van a perder, inclusive gente de nuestra familia. Y Dios espera que nosotros esa fe que llevamos dentro la usemos. El Espíritu Santo de Dios está en ti con todo su poder y su gloria y está esperando que tú arranques a usar la fe. Comienza a usar esa fe que tú tienes. Y la fe, hermano, muchas veces creemos que es como si fuese un vaso de agua, que hoy estoy lleno y mañana estoy vacío. No consiste en eso. De hecho, la Biblia nos enseña que Él puso una medida de fe en cada uno de nosotros. Puso una medida, y una medida ideal, la que usted necesita. La que usted necesita. La que usted necesita para ser una persona exitosa, para ser una persona victoriosa, para ser una persona que entre en el registro que ya existe, porque hay un ángel escribiendo, para que entre a ese registro que va a estar su cara allí en el Salón de la Fama. Si Bruno y Pamela hicieron un escándalo por ahí por otro camino, y eso va a sonar allá en los cielos. En Carabanchel, hermano, eso se convirtió todo cuando esta gente hicieron ese evangelio. ¿A que sí? Villaverde. No sé por dónde lo harás tú. ¿Por dónde lo harás? Por aquí, por la iglesia, imagínate. Por ahí por donde vive Richie. ¿Con quién te tocó a ti? Y te enteraba. Luego te explico. ¿Con quién te tocó aquí, Nini? Mario, Verónica. Ah, amiga. ¿Con quién te tocó, José? No lo sé. También tenemos que hablar. ¿Con quién te tocó a ti, Alex? Con Pamela, Richard, Jorge y Rory. Hermano, eso se tiene que notar. Ahora, ¿hay problemas? Sí. ¿Hay dificultades? Sí. Pero lo que tú necesitas para resolverlo está dentro de ti. Es tiempo de que lo detones, hermano. Ahora quiero darte dos ejemplos sencillos. A Jesús una vez, predicando, le acompañaba una multitud. 3 días. Se le acabó lo que tenían. Y resulta que no tenían para comer. Era tarde ya. Y Jesús dijo, es tarde para que esta gente, para yo enviarlo otra vez a sus lugares. Y le dijo a sus discípulos, denle de comer, vosotros. Denle de comer. Y hubo uno que fue iluminado, llamado Andrés.
y dijo, Señor, aquí hay un chaval que tiene, ¿cuántos panes? ¿Seguro que eran 2 panes? No, 5 panes y 2 Yo siempre me peces. confundo, pero ahora estoy diciendo que hicieron Eran 5 5 y 2. 5 En fin, panes eran y que 2 peces. 3 y 2. O sea, panes o peces. Pero resulta que si él lo hubiese dejado ahí, la cosa promete. Porque Dios le había dicho, tío, solucionado. Pero él dijo, pero ¿qué es esto para tantos? Bajó ahí el nivel de fe. ¿Sí o no? Jesús empezó a decirle, siéntenlo en grupos. Oró. ¿Y qué pasó con la multitud? Comió y sobró. ¿Qué usó Jesús? Lo que tenían ellos. La fe. Ya comió la fe. La fe. La fe. Y la usó, hermano, porque lo que él hizo fue dar gracias. Y todo lo que salió, salió de dentro de él. ¿Sí o no? Sí. ¿Me estoy equivocando? No. Jesús no mandó a hacer no sé cuánta panadería y llamando... No. Siéntenlo. Usó la fe, dio gracias. Digo, repártanlo. Empezaron a repartir. ¿Cuántas cestas quedaron? 12. Sobró. Y como el Señor sabía lo que iba a hacer, le dijo que no se pierda nada. A cada uno le quedó una cesta. Pero eso sucedió un día que había hambre. Luego, en una ocasión, Jesús estaba lejos de unos amigos que tenía. Una de las amigas se llamaba Marta y la otra se llamaba, María. y el hermano se llamaba Lázaro. Lázaro se había muerto. Al parecer se murió sin bañarse. Le habían pasado 3 días ya de día. No, ya tiene rato que no. Huele mal y todo. A lo mejor tenía varios días que no le ha bañado el tío y la palmó. Bueno, eso no está en la Biblia. Aunque los muertos lo bañan, ¿no? ¿Lo bañan o no lo bañan? Sí. Hay un tío, hermano, que le pagan para eso. ¿Cómo le llaman a ese tío que hace ese trabajo? Pero lo lindo no es eso. Lo lindo no es eso. Escuchen esto. María, Marta y Lázaro eran hermanos, pero también eran amigos personales de Jesús. Y cuando usted es amigo de alguien, se entera de lo que le sucede a esa persona, de lo que esa persona hace o deja de hacer. Aún sin ser amigo. Usted conoce un poco de la vida de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? ¿Sí o no? El tema de farándula. El Jerusalén Times sacaba todos los días el reporte de lo que Jesús hacía. Sanó tantos enfermos, hizo esto, hizo lo otro. ¿Sí o no? Corría la noticia. Facebook estaba actual allí. No eran las redes sociales, sino era el boca a boca. Y ellos sabían que él había resucitado una chica que era la hija de ¿quién? De Jairo. Que también había encontrado una viuda que iba, una anciana que iba a enterrar a su hijo y que también él resucitó al hijo de esa persona. ¿Sí o no? O sea que ellos habían escuchado que ya Jesús había hecho este tipo de milagros. Al tercer día después de que le dan el mandado, le mandaron un email. Jesús no contestó el email, sino que se presentó allí. ¿Por qué usted se ríe, hermano? El email fue un mensaje, un mensajero. Una carta. No se pierda, hermano. Fue uno y cuando él llegó allí, se paró. Antes, de que él llegase donde ellos estaban, María fue corriendo a recibirlo. Y quiero que usted entienda, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás. La gloria de Dios. Usted quédese con eso hoy. Si crees vas a ver la gloria de Dios. Le dijo, sí, no, Señor, yo entiendo lo que tú me estás diciendo. Si tú hubiese estado aquí, esto no hubiese pasado. Ella creyó en un momento, pero ahora la creencia que tenía fue, él se murió y no hay nada que hacer. ¿Sí o no? Y es lo mismo quizás que te ocurre a ti. Tienes un problema y tú dices, bueno, ahora yo estoy con el problema encima, no hay nada que hacer. Te voy a decir esta tarde que Dios siempre tiene cosas nuevas para hacer contigo. Amén. Siempre. Siempre. Y Jesús cuando se paró enfrente de la tumba de Lázaro, para no retrasarme más, oró a Dios. Y me encanta esa oración. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas.
Pero para que esto sepan y crean, eso me encanta, hermano. Me encantan esas expresiones de Jesús. Porque Jesús lo que estaba buscando era que lo que ya hay dentro de ti empiece a aflorar, empiece a funcionar, empiece a detonar. Porque usted siempre busca las cosas externas. Y las internas, hermano, no las explora. Importante. Lázaro. Entonces, antes de eso, Lázaro estaba allá arriba. Con Moisés. Y con Elías. Y con también Eliseo. Hombre, Eliseo, el discípulo de Elías. Donde estaba uno, estaba el otro. Y Eliseo le dijo, mira, yo hice un hacha a flotar. Elías le dijo, yo hice que descendiera fuego del cielo. Y Moisés dijo, yo oré, hermano, y las aguas se abrieron. Y ahí el pobre Lázaro no sabía qué decir. Y escuchó la voz del Señor que le dijo, Lázaro, ven. Entonces Lázaro ahí le tiró una buena y le dijo, chavales, nos vemos luego. Me llama mi Señor. Voy a salir de la tumba. ¿Qué le parece, hermano? Los otros se quedaron y él salió. Y Lázaro fue vivo, resucitó. Y todo el que estaba ahí se quedó flipando. Y Jesús, que estaba allí de pie, hermano, no se alteró ni se salió de su casilla. Porque para él eso era algo normal. No era la primera resurrección que había hecho. Tenía una vida de ejercicio en la fe. Y Jesús es nuestro ejemplo. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usaste tu fe? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que vino una situación contraria a ti y tú dijiste, en el nombre de Jesús, Señor, yo no acepto esta realidad, yo creo que tú vas a orar en mi favor, y la cosa empezó a cambiar? ¿Cuándo fue? Pero eso lo hacemos a diario cuando nos levantamos y empezamos a declarar por la familia. Por ejemplo, esta semana a mí me dijeron que tenía migraña y no sé cuántas cosas más. En ese momento yo declaré y creo por fe. Y justo esta semana me decía gente, ¿cómo vas a pagar si no estás trabajando? Pues yo vivo por fe, no por vista. Y era lo que me repetía en la semana, yo vivo por fe, no por vista. Y la verdad esta semana me han pasado cosas más o menos similares en las que digo, tengo que vivir por fe. Ejercitar tu fe. Hermanos, le he puesto ejemplo. Ahorita nos veníamos riendo porque mi madre muchas veces ponía la olla a hervir con agua. En fe, digo, alguien traerá aunque sea un plátano, echarlo ahí o algo, ¿verdad? Y milagrosamente alguien traía algo. ¿Qué le parece? Milagrosamente. Yo me he visto en situaciones donde he tenido que usar la fe, donde le he dicho a mi mujer que ahí está presente, hoy algo hará el Señor, porque empecé a usar la fe y a orar y a creer sobre todo. Y el Señor empezar a hacer cosas. Por ejemplo, con respecto a los grupos, es cuestión de fe. Dios jamás te va a dar algo que Él no vea que tú estés capacitado para llevarlo. ¿Por qué? Porque su negocio son las almas, por decirlo de alguna manera. El negocio de Dios son las almas. Hay que ganar almas. Y Él le va a dar almas a aquellos que estén dispuestos y que estén creyendo. El hermano usa la fe también. Tal tu fe. Cuando la Biblia dice que Noé condenó al mundo, te está diciendo alguien creyó. Y ese alguien pasó revista a todo lo demás. Yo no sé cuál es la situación de cada uno en lo particular. Algunos la sé. Hay otras que no. Pero tú necesitas empezar a usar tu fe. Y es creerle a Dios. Es empezar a creerle con toda la fuerza. A declarar lo que el cielo declara. Por la fe entendemos que Dios creó el universo a través de la palabra. Y si Dios creó el universo por medio de su palabra, puede crear cualquier cosa. Si Dios creó el universo por medio de la palabra,
Dios puede hacer cualquier cosa con tus problemas, con tus dificultades, con lo que Él ha dicho que va a hacer. Él lo que necesita es que nosotros activemos la fe. Hombres y mujeres de fe que ejercitan su fe a diario. A diario, hermano. Por poner un ejemplo, y perdone que me ponga de ejemplo, el día, hace 2 o 3 días, en la empresa donde estaba, 2 coches de lo que tenía allí, me dijeron, ya no necesitamos más que los pongas ahí. Y cuando me llamaron me tocó eso, porque no me lo esperaba. Pero empecé a orar y dije, Señor, esto es tuyo. Tú harás conforme tú veas. A ese mismo día, a las 2 horas, me llamaron de otra empresa para que meta esos 2 coches. Y hermano, lo digo esto con humildad. O sea, no entiendan, por favor. Usted tiene que usar su fe. Si usted no tiene para pagar, hermano, la Biblia dice que al que cree todo lo es posible. Dígale al Señor, Señor, tú lo vas a hacer. Si usted no tiene alimento, métase con Dios. Si usted no tiene trabajo, métase con Dios. Si usted está teniendo problemas en su casa, métase con Dios. Problema en el trabajo, métase con Dios. Use su fe. Dios no necesita tanta historia y tanta milonga. Fe es lo que quiere ver en ti. Empieza a creer, empieza a declarar, empieza a confesar. Empieza a usar la fe. No tienes mejor herramienta en tu vida que la fe. No tienes mejor herramienta. Y te voy a decir otra cosa. No necesitas otras cosas más que la fe. Todo está dentro. Si Dios está contigo, hermano. Si la Biblia dice, si Dios está conmigo, ¿ok? Pero necesita Dios ver en ti fe. De hecho, la Biblia dice que en los postreros días, cuando Jesús venga, o cuando vuelva el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Encontrará gente con fe? ¿Gente de fe? Si Dios hoy desciende, ¿hallará fe en ti? Porque es fácil caer en la incredulidad. La fe tiene muchos enemigos. Muchos. Y el principal enemigo es la distracción. Nos distraemos con cualquier cosa. La mayoría de los accidentes que están ocurriendo ahora mismo en España es por causa de la distracción. ¿Usted sabía eso? Hermano, yo no estoy en contra de los teléfonos móviles, pero nos atontecen algunas veces porque no le sacamos provecho. Lo que hacemos es que nos entretenemos, perdemos el tiempo. En vez de estar ejercitando nuestra fe, perdemos el tiempo con un montón de cosas, de historias. Ejercita tu fe, porque por la fe, hermano, esta gente vencieron leones, apagaron fuegos impetuosos. Por la fe, taparon boca de leones, hermano. Por la fe dice, por la fe, léaselo. Hasta el versículo 40, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. La fe es importante y tiene que meterle fe a todo lo que haga. Amén. Yo quiero ver hombres y mujeres aquí llenos del poder de Dios. Amén. Que donde caminen, hermanos, los enfermos empiecen a levantarse, los demonios a manifestar, todo eso. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver gente que me cuente milagros. Que cuando lleguemos aquí el sábado a reunirnos, sea para que usted nos cuente los milagros que Dios está haciendo con usted. Amén. Eso es lo que yo quiero. Que empiecen a pasar cosas extraordinarias, que los enfermos de cáncer sean sanos, que los que andan en silla de ruedas se levanten. Pero necesitamos fe. Creerle a Dios que Él lo va a hacer. No necesito otra cosa. Pase, hermano, usted está bendecido. Fe. Mira, me gustó mucho. Aquí tengo a Richie y a Pamela, que tienen una casa muy bonita. Me gustó esa casa, ¿no? La voy a comprar. Muy bonita. Y le metí en fe al asunto. ¿Es decir, Richie? Le metí en fe. Fe, fe, fe. ¿Y usted cuándo va a comprar su casa? Este año. Dígale, de hoy le meto fe. Este año. Dígale, de hoy le meto fe. Claro. ¿Cuándo va a ser? Este año.
Este año le meto fe, ¿sabes? En el nombre de Jesús. Fe y le pongo ahí en mi propósito. Por cierto, tenemos que hablar de eso. Lo meto en mi propósito, en mis oraciones. Señor, ¿cuándo es mi casa? Porque quizás no la tiene porque nunca se ha enfocado en ella. Nunca pensó en eso. Pero si usted se enfoca, hermano, para el que cree, 50 grupos vida, aquí Dios 100 vamos a llegar. Le meto fe. ¿O cuánto quiere tener uno? No, hermano. Cada uno 50. ¿O no? ¿Qué dirán de ti en 10 años? ¿Qué dirán de ti? Hermano. No, eso es lo que dicen cuando te mueres. Yo creo que eso no aparece ni en la Biblia. Era buena persona. No, él era bueno. Él era buena persona. Al contrario, dice, no hay ni uno bueno. Era amable. Déjese de eso, hermano. Un hombre de fe, una mujer de fe. Cree, avanza, crece, se multiplica, tiene fruto. Cierro con este pensamiento y quiero que oremos. Ya Lenny ya va a dar ahí su último coletazo. Mire, la parábola del sembrador que nuestro pastor Tomás ha estado compartiendo de estos 4 domingos tiene 3 elementos importantes. Primero, el sembrador, que salió a sembrar. Mire qué profundo. Segundo elemento es la semilla. ¿Y qué necesita una semilla para dar fruto? Agua. Diga tierra. Buena tierra. Y hay agua y no hay tierra, la macamos. La semilla siempre cumple su propósito cuando hay buena tierra. ¿Sí o no? Y la tercera es la tierra, obviamente. Y cuando se refiere a la tierra en la parábola, se refiere a nuestro corazón. Jesús lo explicó. Pero lo primero que dice, cuando dice que cayó en buena tierra, es que oye la palabra. ¿Y qué más? Guarda en su corazón. Eso dice. Ay, bueno. La pone. Y lo bueno fue que vinieron todo domingo. ¿Qué pasa cuando cae en buena tierra? Guarda la palabra y luego le va a poner. Da fruto. La recibe, Vámonos de acuerdo. ¿Cómo? a ver, la oye, La oye, la recibe recibe y la y da fruto. guarda y da fruto. Después que cae en buena tierra, oye la palabra y la recibe. Y eso de recibir se traduce que la cree, la acepta, y eso es creer en ella y empezar a trabajar en ella. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa? Pues da fruto. ¿Da fruto a cuánto? Al 30, 60, 60. ¿A cuánto? 30, 60 y 100. 30, 60 y al 100 por uno. Dios espera de nosotros que demos fruto porque lo que Él sembró en nosotros en sí lleva fruto. Amén. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué necesito para que florezca? Fe. Activar tu fe. Ponte el pie un segundo. Cierra tus ojos. Por un minuto. Y comienzas a pensar en lo que ahora en tu mente tú sabes que necesitas fe. ¿Cuál es el área en tu vida en la que has estado flaqueando en la fe? Tráelo a tu mente. Comienzas ahí a decirle al Señor, Señor, reconozco que no he tenido fe para ver tu gloria, para ver tu mano obrando en mi favor en esa situación específica por la cual estás atravesando. Estas personas que están en Hebreos capítulo 11 están allí porque lograron cosas por fe. Para demostrarnos a nosotros que si activamos la fe vamos a alcanzar todo lo que nos hemos propuesto, todo lo que le pedimos, porque nuestro Dios es un Dios bueno.
Es un Dios lleno de gracia, lleno de abundancia, lleno de amor. Y quiere concederte los deseos de tu corazón. Pero necesita encontrar fe en ti. Fe en ti. Fe. Es lo único que Él necesita. Fe en aquellos que dicen que le creen. Fe en aquellos que dicen que Él es su Señor. Fe. Fe para que las cosas que no se ven comiencen a ser vistas. Fe para atraerlos del mundo espiritual al mundo natural. Fe. Fe que va a hacer que en tu vida haya un antes y un después. Fe para que comiences a ver los milagros, para que comiences a ver la manifestación del Espíritu en tu vida. Fe necesitas. Ahora dile a ese problema, a esa circunstancia, te mueves en el nombre de Jesús. Dígale a esa dificultad que la está atravesando, voy a vencer porque Dios está conmigo. Oh,